Puede sentarse, amado hermano. Quiero decirles que los tiempos que estamos viviendo ahora son tiempos difíciles para todos, ¿verdad? Tanto para los cristianos como para los no cristianos. La vida es difícil. La vida nos presenta diferentes retos. La vida nos pone diferentes obstáculos. Y todos tenemos que atravesar ese camino. La diferencia, amados hermanos, es que usted y yo tenemos una esperanza diferente a la del mundo. La diferencia, amados hermanos, en tiempos difíciles como los que estamos viviendo y los que vienen próximos, es que nosotros tenemos a alguien que nos defiende, que nos sostiene, que nos da esperanza y que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, voy a invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Santiago, capítulo 5, verso 17 y 18. Por favor, cuando lo tengan, me dicen amén. Santiago, capítulo 5, verso 17 y 18. Quisiera escuchar ese amén fuerte para saber que todos lo tenemos. Faltan varios todavía, ¿verdad? O quizás no trajeron Biblia, pero acérquese a alguien por ahí que tenga Biblia. Santiago capítulo 5, verso 17 dice así: Elías era hombre sujeto a pasiones, semejante ¿a quién? A las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese. ¿Y qué pasó? Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo, ¿qué pasó? Y la tierra produjo su fruto. Padre, en esta tarde me encomiendo delante de ti, Señor, en tus manos, para que tomes el control, Señor, de mi vida. Te entrego el control absoluto de mi mente, de mi boca, de mis emociones. Espíritu Santo, me sumerjo delante de ti, Señor, y sujeto toda mi carne delante de Jesucristo para que Él sea el único que tome el control en esta tarde, y que ninguna palabra de mis emociones o de mi carne salga de mi boca, sino que todo sea guiado por el Espíritu Santo. Me humillo delante de ti, me postro delante de tus pies, para que tú, Señor, seas exaltado en esta tarde a través de la palabra, y que este pueblo pueda ser edificado, Señor, como edificó mi vida y aún más. En el nombre de Jesús te lo estoy pidiendo, Padre. Amén y amén. ¿Cuántos conocen la historia del profeta Elías? Yo quisiera ver las manos levantadas de los que conocen quién era el profeta Elías. Todos, ¿verdad? La mayoría. Bueno, hay unos que todavía no, y para los que están en sus casas que no conocen de Elías, vamos a hacer un pequeño recuento de los puntos que caracterizaban al profeta Elías. El libro de Santiago dice que él era un hombre. ¿Cómo era ese hombre? Glorificado, bajado del cielo. ¿Cómo era Elías? Santiago dice que él era igualito a usted, igualito a mí. Por eso el tema de esta prédica en esta tarde yo le puse Elías y yo. Pero más bien debería de ponerle el parecido de Elías conmigo, ¿verdad? Él era un hombre, dice la palabra del Señor, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió por 3 años y medio. Y otra vez oró, y la lluvia cayó y dio mucho fruto la tierra. Entonces, amados hermanos, el profeta Elías era un hombre como usted y como yo, pasando los mismos problemas que usted atraviesa, los mismos problemas que atravesamos cada uno de nosotros que hemos decidido servir al Señor, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña de que el profeta Elías era un hombre
que se caracteriza, o la mayoría de personas lo conocen por hacer grandes proezas. ¿Sabe usted alguna de las cosas que hizo Elías que sobresale su nombre? ¿Qué hizo Elías? Entonces no conocen la historia. Bueno, se la voy a contar. Una de las cosas que Elías hizo, aparte de lo que el libro de Santiago nos cuenta, que llovió para que el cielo se cerrara y oró, para que el cielo se cerrara y oró para que se volviera a abrir, Elías también era conocido porque oró e hizo caer fuego del cielo. ¿Cuántos de ustedes han orado y han hecho que algo sobrenatural suceda en su vida? Entonces usted se parece a Elías. Vea lo que pasa con Elías. En Primera de Reyes, capítulo 19, búsquelo por favor y no cierre su Biblia porque ahí vamos a estarnos concentrando. Segunda de Reyes, capítulo 19. En ese capítulo, amados hermanos, la Biblia nos cuenta que ese hombre que hizo caer fuego del cielo, que ese hombre que hizo que el cielo se cerrara, en una ocasión tuvo temor, tuvo miedo. Primera de Reyes 19:3 dice que tuvo miedo y huyó. Encontré en otra versión de la Biblia, en una versión moderna, donde dice que Elías tuvo pavor y huyó. ¿Sabe usted de lo que significa tener pavor? Eso quiere decir que era un miedo extremo, no era solamente que tenía miedo. Dice la palabra del Señor que él se afligió, se asustó tanto que salió huyendo. ¿Por qué huía Elías? ¿Tiene su Biblia abierta? La palabra de Dios nos cuenta que había una mujer que le había mandado un mensajito que decía nada más y nada menos que... ¿Qué decía el mensaje? Así me hagan los dioses, verso 2. Y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como uno de ellos. ¿Quién se asusta por el mensaje de una mujer? Los esposos se sonríen, ¿verdad? Porque cuando la mujer habla, pero esta no era el esposo de Elías. Elías acababa de hacer una tremenda hazaña, la cual a Jezabel no le había parecido mucho. El problema sucede porque a raíz de la sequía de la cual Elías había orado, los cielos se habían cerrado, la crisis en el pueblo de Israel se había incrementado porque había escasez de alimentos, no había lluvia. El pueblo de Israel había caído en un caos, pero ese caos no había sido por cualquier cosa. Ese caos, esa sequía, esa crisis había llegado al pueblo de Israel a través de la dureza del corazón y la idolatría en la cual el pueblo había caído en esa época. Israel se encontraba en un tiempo de profunda oscuridad e idolatría, en un tiempo de profunda maldad, a raíz de los reyes que habían estado gobernando en los últimos años el pueblo de Israel. Desde que Salomón levantó el templo e hizo, bueno, ustedes conocen la historia de Salomón, hizo muchas cosas que al final no agradaron a Dios. El pueblo de Israel nunca más tuvo alguien que lo guiara, que los encaminara por el camino de Dios, y cada vez se fueron oscureciendo y metiéndose más en la idolatría y endureciendo más el corazón, y ya nadie mencionaba a Dios en esa época en el pueblo de Israel. Entonces el pueblo no sabía hacia dónde guiarse. El pueblo estaba totalmente perdido y conforme a su miseria. Y el rey que estaba en esa época gobernando el pueblo de Israel era
el peor de todos los que habían pasado antes que él. No solamente por su dureza de corazón, sino porque tenía una esposa que lo gobernaba, una mujer malvada, idólatra, que lo dominaba, y ahí se hacía lo que esa mujer decía, y el rey no tenía el carácter para pararse, y mucho menos porque él tampoco honraba el nombre de Dios. Entonces estamos hablando de que en esa época la palabra de Dios escaseaba y el pueblo vivía el día a día solo por vivir. Muy parecido a la época en la que nosotros nos encontramos, en la cual cada persona en el mundo de afuera vive su día a día esperando qué va a pasar mañana, viendo la maldad a su alrededor y endureciendo el corazón. En esta época se nos ha capturizado la conciencia. Ya no hay sensibilidad entre lo bueno y lo malo. Allá afuera, amados hermanos, usted mira que están haciendo las cosas malas y la gente simplemente pasa desapercibido, como que si no le importara, como que si no tuvieran corazón. Así estamos viviendo ahorita estos últimos tiempos y vamos para peor. Ese era el tiempo que vivía, esa era la forma como Israel se estaba comportando en ese momento. No solamente no había palabra de Dios, sino que el que se atreviera a mencionar siquiera el nombre de Dios, ¿saben quién se encargaba de ese? Jezabel. Esa mujer no permitía que el nombre de Dios se nombrara en toda la tierra. Y ella había levantado muchos altares y tenía muchos dioses, pero ninguno de esos había podido contrarrestar la palabra que Dios había mandado a Israel a través del profeta Elías. Veamos que dice ahí Primera de Reyes, solo dele la vuelta atrás en el capítulo 18. 18:1 dice: pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo: ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz y yo capítulo 17 verso 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá ni rocío en estos años, sino solamente por mi palabra. Estas palabras no le cayeron muy bien al rey Acab. Sin embargo, Dios se encargó del cuidado de Elías. Ya usted conoce la historia, cómo Dios cuidó a Elías durante esta sequía. Y más adelante, 3 años y medio después, Dios vuelve a mandar al profeta Elías a presentarse al rey Acab. Y aquí viene el capítulo 18. Pasado muchos días, verso 1. Vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo: ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. El problema es que cuando Elías se acerca al rey Acab cuando lo ve, sabiendo que por la palabra de Elías los cielos se habían cerrado, en lugar de reconocer que el hombre era un hombre de Dios, le reprocha que por culpa de él, el pueblo de Israel está en caos. Y le dice que él tiene revuelto al pueblo, porque obviamente la crisis económica que azotaba el pueblo de Israel tenían desesperado al rey. Y cuando mira a Elías le dice: por tu culpa. Y le echa la culpa a Elías. Y Elías, todo un hombre de Dios, valiente y esforzado, le hace una proposición. Veamos lo que dice
capítulo 18, verso 20 de Primera de Reyes. Ahí mismo, no cierre su Biblia porque ahí lo estamos leyendo. Dice la palabra de Dios. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado. ¿Qué dijo Elías? Profeta de Jehová, mas los profetas de Baal, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Denos pues 2 bueyes, y oiga el reto que hace Elías: denos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que responda por medio de fuego, ese sea el Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. ¿Cómo respondió el pueblo? ¿Sabe cuál era el único detalle? Que este reto tenía una apuesta. Y la apuesta era que los profetas que perdieran el reto tenían que pagar nada más y nada menos que con su cabeza. ¿Qué fe tenía que tener Elías para presentarse delante de todo un pueblo sabiendo que es un pueblo idólatra, sabiendo que por muchos años le han servido a los dioses falsos? Y él dice que ¿cuántos profetas habían de Jehová? Solo él. La palabra del Señor dice que eran 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. En total estamos hablando de 850 profetas falsos contra un profeta de Jehová. Había que tener valor, había que tener coraje para tener que exponer la cabeza. Había que conocer bien a Dios. Había que saber a qué Dios le estábamos sirviendo como para exponer nuestra vida y decir: el Dios que responda con fuego, ese va a ser nuestro Dios. Y los profetas que su Dios no le respondan, hay que tener fe, hay que tener valor. Ese era el profeta Elías. Ese era el gran profeta Elías. Conocía perfectamente al Dios que le servía. Conocía perfectamente qué clase de Dios él tenía. Él tenía una relación con Dios, el cual había visto durante todo el proceso de la sequía, cómo Dios lo había alimentado, cómo Dios lo había guardado, cómo Dios había hecho de lo natural algo sobrenatural. Nunca le faltó su alimento, nunca le faltó sus cuidados. A través de la persecución, Dios estaba con él y Elías lo sabía. Por eso se paraba enfrente del pueblo con todo el ánimo, con toda autoridad, porque sabía que el Dios que le había prometido estar con él todos los días hasta el fin del mundo le respaldaría. Alábele, amados, alábele. Si el Dios de Elías es su Dios, alábele. Alábele porque Él vive y las promesas de Dios son verdaderas. Ese Elías que agarró el coraje, que agarró la fuerza, que agarró el poder de pararse enfrente de 850 profetas falsos, es el mismo Elías que a la voz de una mujer salió corriendo, huyendo, desesperado. Dice la palabra del Señor en el mismo capítulo 18
que cuando los profetas falsos, Elías estaba tan confiado que todavía les dio la oportunidad, empiecen ustedes. Y empezaron los profetas y empezaron a clamar. En 3 años y medio, si usted tiene muchos dioses y si toda esta gente cree en toda su idolatría, amado hermano, en 3 años y medio, ¿no pudieron haber hecho algo esos dioses por el pueblo de Israel? Si el pueblo les servía, si el pueblo los idolatraba, ¿no era justo que esos dioses falsos algo hicieran por el pueblo? ¿Sabe que hoy en día, amados hermanos, la gente ha endurecido el corazón? No quieren nada con Dios, pero cuando tienen una necesidad, ¿a dónde cree que acuden? ¿A dónde cree que acuden? Tienen sus ídolos, tienen sus estatuas de acera, como dice la palabra, tienen a sus baales, pero a la hora que están afligidos por una enfermedad, a la hora que están afligidos por una crisis, a la hora que están afligidos dentro de su familia, ¿a dónde cree que acuden? ¿A quién cree que claman? Ahí sí se acuerdan que hay un Dios verdadero. Ahí sí se acuerdan y piden oración. Ahí sí se acuerdan y buscan la iglesia. Pero pasado el milagro, ¿qué pasa con esta gente? Vuelven de regreso. Por eso Elías decía, ¿hasta cuándo van a claudicar? ¿Hasta cuándo van a estar jugando? ¿Hasta cuándo se van a poner firmes? Ahora yo les voy a demostrar quién es el verdadero Dios. Y ahí está el gran profeta Elías. Y dice la palabra del Señor que pasaron casi todo el día, porque la Biblia dice que a Elías le tocó su turno hasta a la hora del sacrificio de la tarde. Y eso estamos hablando como 3 de la tarde aproximadamente. Los profetas falsos habían tenido casi todo el día para clamarle a su Dios. Elías se burlaba de ellos y le decían, griten más duro. Tal vez está ocupado, tal vez está durmiendo. Y empezaban aquellos profetas a hacer sacrificios, a sacar sangre, a brincar, a hacer todo tipo de cosas para llamar la atención de sus dioses, y sus dioses no respondieron. Y la oración de Elías fue tan sencilla como decir, muéstrate ahora, responde Señor, responde para que este pueblo vea que hay Dios en Israel. No brincó, no gritó, no se sacó sangre, solo habló con autoridad. Responde, Señor, responde para que este pueblo vea que hay profeta de Dios en Israel. Y fuego del cielo cayó sobre el holocausto, que también estaba lleno de agua, y también consumió el agua. Dicen que aquel fuego quemó totalmente el sacrificio de Elías. Inmediatamente Elías se pone ahí junto con el pueblo. Agarren a todos los profetas, que no se escape ninguno. Y a todos los profetas Elías los ejecutó. Y esa es la razón por la cual esta mujer se levanta enojada, se levanta molesta, se levanta furiosa en contra del hombre de Dios. Pero amados hermanos, si nosotros analizamos la historia que yo les acabo de contar, que está escrita en la palabra, ¿con qué autoridad esta mujer se levanta en contra del ungido de Dios? Le acaban de matar todos sus profetas. El rey Acab se lo acaba de contar y por eso ella se molesta. Dice la palabra de Dios en el verso 1 del capítulo 19, Acab le contó a Jezabel lo que Elías había hecho. Y esta mujer, en lugar de reaccionar, pensar, bueno, ¿y qué pasó con mis dioses? No, se enoja en contra del varón de Dios. Y se atreve a amenazarlo. Se atreve a sentenciarlo. ¿Con qué poder? ¿Con qué autoridad esa mujer se levanta en contra del ungido de Dios? Después de haber visto o de haber escuchado todo lo que Elías había hecho. ¿Sabe cuál es el problema?
que el enemigo de nuestras almas es un mentiroso. Él está derrotado, pero le hace creer a usted que usted no puede, que usted está solo, que usted no tiene el poder ni la autoridad, sabiendo que el que no tiene el poder ni la autoridad es Él. Y usted le cree y nos dejamos engañar. Satanás está vencido, amados hermanos. Recuerde siempre que Satanás es un prófugo, es un condenado en libertad condicional, que él ya tiene una sentencia en la palabra del Señor, que él fue derrotado, como lo dice Colosenses, allá en el Calvario, y exhibido públicamente, derrotado. Pero como nosotros no leemos la palabra, como nosotros no sabemos lo que aquí está escrito, viene y se levanta, engañándonos, haciéndonos creer que puede contra los hijos de Dios. Haciéndonos creer, sabiendo él que está derrotado, al igual que esa mujer, sabiendo que ya no había nada que hacer, ella se levanta con voz fuerte, ella se levanta amedrentando, y se atreve a mandar ese mensaje al varón de Dios. Así hace el enemigo con nosotros. Sabiendo que usted ha sido lavado con la sangre de Cristo, sabiendo que usted es la niña de los ojos de Dios, sabiendo que usted ha sido comprado con precio de sangre, le dice: estás perdido. Le dice: tú no puedes. Mírate cómo estás. Tú no sabes hacerlo. Tú no vas a salir adelante. Tú te vas a quedar ahí en esa enfermedad. Tú te vas a quedar ahí derrotado, porque lo que quiere es meterle miedo, lo que quiere es meterle temor, el temor que tiene él de irse solo para el infierno. Y por eso trata de engañar. Y si nosotros no andamos listos, amados hermanos, engaña aún a los escogidos, dice la palabra de Dios. Este profeta Elías, que hizo bajar fuego del cielo, ahora está temblando. Por eso el libro de Santiago dice que Elías era ¿qué? Igualito a nosotros. Acabamos de ganar grandes batallas. Acabamos de pelear grandes guerras. Acabamos de ver grandes victorias. Y se levanta el enemigo con una mentira. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Por un camino vendrán contra ti y por 7 saldrán huyendo. Los enemigos, amados hermanos, no usted. Sus enemigos tienen que salir huyendo. Nosotros no tenemos por qué salir huyendo. Pero Elías se parecía a mí. Por eso el tema es Elías y yo. Elías era como yo. ¿Sabe cuántas veces a mí me han temblado las piernas? ¿Sabe cuántas veces después de una gran victoria yo me siento derrotada, buscando a dónde esconderme? ¿Cuántas veces, amados hermanos, yo he tenido que ver la gloria de Dios en grande y 5 minutos después ya no hay fuerzas? Me ha pasado. Elías es tan igualito a mí. El libro de Santiago no lo pudo haber puesto de la mejor manera. Igual que nosotros. Esta mujer, amados hermanos, le ganó el valor. ¿Qué pasó con el gran hombre de Dios? ¿Qué pasó con el gran Elías que hizo caer fuego del cielo? ¿Sabe qué es lo que pasa, amados hermanos? Que muchas veces, después de pelear esas grandes batallas, terminamos cansados, terminamos desgastados. ¿Ha oído usted ese canto que dice: cansado del camino, sediento de ti,
Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado. Y se nos olvida, amados hermanos, ir a renovar fuerzas, porque nos confiamos, porque creemos que porque acabamos de ganar, somos suficientes. Cada pelea cansa, cada batalla desgasta, cada problema que usted vence lo debilita. Y si usted no acude inmediatamente a la fuente inagotable que es Jesucristo, usted corre peligro que una Jezabel se levante y lo amedrente y lo salga huyendo. Tenemos que tener mucho cuidado, amados hermanos, y no confiarnos porque algo nos salió bien. No confiarnos porque obtuvimos una victoria. Elías, amados hermanos, acababa de tener una victoria extraordinaria. Pero ¿sabe cuál era la situación? Estaba cansado de ver que el pueblo no reaccionaba, cansado de pelear con la misma mujer por años, cansado de escuchar la misma historia. Dice el verso 3 del capítulo 19. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue. ¿Para qué? Y vino a Beerseba, que estaba en Judá, y dejó ahí a su criado. El verso 4 dice: y él se fue por el desierto a un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando. A ver, algo como que no cuadra aquí, ¿verdad? Verso 3. Y se fue, ¿para qué? Para salvar su vida. Verso 4, ¿qué dice? Y sentándose debajo de un enebro, dijo, léalo. ¿Notó la diferencia? Gloria a Dios. Cuando nosotros nos descuidamos, amados hermanos, entramos en un punto de desesperación en el cual no encontramos la salida. Y nuestros pensamientos nos traicionan. Y nuestros pensamientos nos juegan mal. A mí me llamó mucho la atención cuando yo estaba estudiando la historia de Elías y me topé con estos dos versículos. ¿Cómo es que Elías corre para salvar su vida, pero nomás llega a un lugar donde puede respirar a gusto? Dice, no, hoy sí me quiero morir. Elías se parece mucho a mí. Tanto, amados hermanos, que han habido ocasiones en las que yo digo, ya no puedo más, Señor, llévame. Tanto, amados hermanos, que nos encontramos en un callejón sin salida, que no le hallamos respuesta a nuestro problema y queremos decir, Señor, mejor que esto se acabe ya. Como hijos de Dios que somos, nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos levanta, que nos da el poder, que nos sacude, que nos esfuerza, porque la palabra del Señor dice que el Espíritu Santo nos da el poder para levantarnos. Pero la gente que está allá afuera, sin Dios y sin esperanza, ¿sabe por qué comete atrocidades contra su vida? Porque no conocen la salida. Por eso dije al principio, todos pasamos los mismos problemas, todos pasamos las mismas dificultades. La diferencia con nosotros la hace Jesucristo. Pero cuando usted ha servido a Dios, cuando usted le ha sido fiel a Dios, cuando usted ha sido un siervo de Dios y se aparta de Dios,
el enemigo cobra ventaja. Y él no anda jugando, amados hermanos. Él no anda con contemplaciones. Él empieza a meter en su cabeza esos pensamientos suicidas, porque le dice: ya no hay esperanza, ya no hay salida. Elías estaba desesperado. Él reacciona y él dice: no, esta mujer me va a matar. ¿Cómo que lo va a matar si ya no tiene gente? La respuesta de Elías, en mi forma de pensar, era: ey, momento, Jezabel, con el mismo mensajero yo le mando el mensaje de regreso. O sea, ¿qué parte de no tienes profetas no te quedó claro? O sea, vaya y dígale a Jezabel, así como ella me está mandando a decir a mí que sus dioses me van a matar, cuando el que los mató es el Dios de Elías, yo le devuelvo el mensaje y le digo: hey, momento. O sea, ¿qué parte no te quedó claro? Tú ya no tienes poder. Tú ya te mostré que tus dioses no hacen nada. Tú ya no tienes profetas. Mi Dios envió fuego del cielo. Mi Dios te consumió todos tus dioses. Pero eso iba a ser un hombre con pensamientos en orden. Pero algo estaba sucediendo en Elías que no logró procesar todo lo que estaba viviendo. Algo estaba pasando en la cabeza de este hombre que no pudo procesar, y sus pensamientos le dieron vuelta, se le revolvió todo, y ahora en lugar de pararse firme, huye por salvarse, y ahora le dice a Dios: quítame la vida. Eso nos pasa, amados hermanos, cuando se mezclan las emociones y la aflicción del proceso que nosotros estamos viviendo. ¿Cuántas veces usted ha orado por algún problema y usted, cuando piensa que ya casi está por lograrlo, otra vez vuelve a levantarse, y ahora con más fuerza? ¿Cuántas veces usted ha orado por un problema y cuando usted piensa que ya toda la tempestad pasó, aparece otra vez y ahora más grande? Todas esas cosas, como seres humanos, nos confunden. Como seres humanos, porque todos los que estamos aquí, amados hermanos, tenemos las mismas emociones. Ninguno de los que está aquí está glorificado todavía. Todos corremos el riesgo de caer en esta situación en la que cayó Elías. ¿Usted cree que mi pastora, por ser mi pastora, no pasa dificultades? ¿Usted cree que ella no pasa soledades? ¿Usted cree que ella ya se ganó el cielo así por así? ¿Ella también llora? No sé, pastora, pero muchas veces me la imagino sola en su cuarto, de rodillas. ¿A quién le cuenta? ¿A quién le llama: ore por mí? ¿A quién le dice ella: estoy pasando esta situación? Sino solamente a su maestro, a aquel que puede rescatarle. Todos aquí, amados hermanos, pasamos los mismos problemas emocionales que tuvo Elías. Nadie está excepto de sentirse decepcionado. Nadie está excepto de sentirse desanimado. Nadie está excepto de padecer ataques de pánico, que es la enfermedad de moda hoy. ¿Cuántas veces nosotros lo hemos vivido? Y en esos momentos de angustia, en esos momentos de desesperación, lo primero que se nos viene a la mente: que se acabe esto ya, no puedo más. Elías era igualito a nosotros, pero qué parecido. Yo me quedé sorprendida, qué parecido, porque muchas veces, amados hermanos, nos hemos sentido igual que Elías, confundidos, aturdidos. Somos hijos de Dios. No dejamos de ser hijos de Dios. No dejamos de ser lavados con la sangre. Pero las batallas más difíciles de vencer son las batallas internas, las batallas de la mente. Esas son las más difíciles de vencer. Usted puede orar por un enfermo, pero no está en sus manos
sanarlo, está en las manos de Dios. Usted puede orar por un problema de otra persona, pero no está en sus manos resolverlo, está en las manos de Dios. Pero las batallas internas, eso requiere valor, eso requiere fuerza, eso requiere una lucha, un desgaste, pelear contra los pensamientos. Escuchábamos el mensaje del miércoles, el problema con los pensamientos, cómo manejar los pensamientos. No es fácil, amados hermanos, no es fácil. Porque cuando se mezclan los problemas, las emociones y los pensamientos, es un caos en nosotros si no tenemos al Espíritu Santo de la mano para que nos ordene los pensamientos. Elías, amados hermanos, estaba en ese proceso. Elías estaba en esa lucha entre me quiero vivir y me quiero morir. Él estaba peleando esa batalla mental entre no sé qué es mejor, si seguir aquí y seguir guiando a este pueblo duro de servir, o mejor, Señor, quítame la vida porque ya no puedo más. Esa era una lucha en la mente y en el corazón de Elías. Por eso él se aleja, dice que él agarra a su criado, camina, se va un día de camino y en la primera sombra que encuentra, ahí se tira, cansado. Y es ahí donde se le vienen esos pensamientos, quítame la vida, Señor. A solas, con ese cansancio y en un poquito de relax, él se pone a pensar, no sé qué es mejor ya. Ya peleé por mucho, ya luché por mucho. Estos no entienden. No sé qué es mejor, si irme o quedarme. Ese era el gran profeta Elías. Veamos qué sigue diciendo la palabra del Señor. El verso 6 del capítulo 19. Y echándose debajo del enebro, se quedó ¿qué? Dormido. Y he aquí, luego, un ángel le tocó y le dijo, ¿qué le dijo? Dios no está lejos de su necesidad. Dios no desconoce su condición. Dios sabe cómo usted se siente. Dios sabe que en su momento usted fue un hombre de fuego, una mujer de fuego, una mujer de valor, un hombre de valor, pero ahora está cansado y Dios lo sabe. Y la palabra del Señor dice que se le aparece un ángel y en lugar de decirle, bueno, ¿y vos qué estás haciendo aquí? Y no que sos el profeta, y no lo juzga, no lo señala. ¿Qué hace el Señor con Elías? Levántate y come. Vea lo que dice el verso 6. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió. ¿Y qué le pasó? ¿Cómo nos ama el Señor? ¿Cómo nos cuida mi Padre? Esos solo son cuidados de un padre que mira a su hijo débil, que mira a un hijo asustado, que mira a un hijo cansado y en lugar de señalarlo, en lugar de regañarlo, en lugar de ponerle disciplina, ¿qué hace Dios? Le prepara la mesa, le prepara pan caliente, dice la palabra de Dios, y le da agua y lo anima y le dice, levántate y come. Y eso le dice a usted también. Estás desanimado, estás afligido, estás cansado, levántate y come, porque
que Él ha preparado mesa para usted, amado hermanos. Gloria a Dios. Él no lo va a castigar porque usted se sienta quebrantado. Él no lo va a rechazar porque usted reconozca sus debilidades. Porque ¿quién mejor que Él nos conoce si Él nos ha creado? No es pecado que usted como hijo de Dios confiese su debilidad. No es pecado. Dios no se lo toma como pecado. Dios lo toma como un hijo humilde que reconoce su necesidad y su dependencia de Él. Y Él va a preparar justo lo que usted necesita. Dice la palabra de Dios que Elías se levantó, comió, ¿y qué pasó? Y se volvió a dormir. Y el verso 7, mire lo que dice. Volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo: levántate y come, porque esto todavía no ha terminado. Este pequeño proceso que tú estás pasando, este hoyo en el que caíste, este momento en el que te sentaste en esa banca sin hacer nada, ese no es tu fin todavía. Dios tiene todavía una misión para entregarte. Dios todavía tiene planes para tu vida. Dios todavía quiere prepararte porque no ha terminado contigo como no ha terminado conmigo. Levántate y come porque el largo camino te espera. ¿Usted cree que porque ya tiene sus años? ¿Usted cree que porque ya pasó su época? ¿Usted cree que porque ahí vienen los jóvenes que lo hagan? No, Señor. Levántese, coma, porque el largo camino le espera. Esto no se acaba hasta que Dios dice que se acaba. Su ministerio no ha terminado todavía, solo porque una Jezabel se levantó a amedrentarlo. Todavía le falta largo camino. Todavía Dios no ha terminado el propósito para cual usted nació. Todavía Dios tiene cosas que hacer con su vida. Esto no se ha acabado todavía, amados hermanos. Elías, igualito que yo, estaba pensando: llévame, Señor, y que se acabe. Ese era el deseo de Elías. Ya, con que me lleve el Señor, doy por terminada la carrera. ¿Por qué cree que Elías quería morirse? ¿No cree que por cobarde? Él quería terminar la carrera antes del tiempo, pero en los planes de Dios, en el corazón de Dios, el tiempo todavía no se había cumplido. Todavía había asignación para Elías. Todavía faltaba mucho por hacer, como a usted y como yo. Si usted está aquí esta noche, si usted está viendo este mensaje por la internet, todavía Dios tiene planes para su vida. Esto no se ha acabado para usted. Hay esperanza y usted puede levantarse esta tarde. Gloria a Dios. Por segunda vez, Dios le vuelve a preparar comida. Dios, durante ese proceso de debilidad del profeta Elías, ¿quién cree que está ahí a la par de él cuidándolo? Velando su sueño. Dice que él comió la primera vez y se durmió. ¿Usted cree que Dios se fue o dijo: ¿y este haragán? No.
Él conocía la condición de Elías. Él sabía cómo se encontraba Elías. Él sabía cómo Elías se estaba sintiendo en ese momento y se quedó ahí porque Él ha prometido: nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Dios se quedó ahí y le preparó una segunda comida. Él lo cuidó. Él estuvo pendiente de sus necesidades. Él estuvo pendiente de sustentarlo. Él no se movió de ahí. Verso 8 dice: se levantó pues y comió y bebió. ¿Y qué pasó? Y se fortaleció con aquella comida. ¿Y qué hizo Elías después? Se fortaleció con aquella comida. Y cuando hubo comido y cuando ya se sentía con fuerzas, después de escuchar la voz de Dios que le dijo: largo camino te espera, ¿qué hizo Elías? ¿Qué hizo Elías? Vea lo que hizo. Verso 9. Dice que comió y caminó 40 días, 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y el verso 9 dice: y ahí, ¿qué hizo Elías? Y a su nombre. Y a su nombre. Dios lo sustenta. Dios lo levanta. Elías agarra fuerza y camina 40 días y 40 noches. ¿Todo para qué? Yo me imaginé a Dios haciendo eso. Te sustenté, te levanté. Dice que Elías pasó ahí la noche y vino palabra de Jehová diciendo: ¿qué haces ahí, Elías? ¿Qué haces ahí, Elías? Le acaba de decir: largo camino te espera. Y él, todo fortachón, se va a meter a una cueva. ¿Cuántas veces Dios me ha dicho a mí: ¿qué estás haciendo? Perdiendo el tiempo. ¿Cuántas veces yo he escuchado la voz de Dios decir: ¿qué haces ahí todavía? Nos gusta venir, comemos, nos vamos fortalecidos, pero cuando salimos de la iglesia, ¿hacia dónde vamos? Pero el buen profeta Elías le da una excusa. Verso 10. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Usted, después de haber salido de ese pozo de desesperación, después que Dios lo sacó de esa crisis emocional, después que Dios lo sacó de esos ataques de pánico, después que Dios lo trae de nuevo y usted se siente fortalecido, va y se sienta en esa banca y dice: yo voy a ir a la iglesia, pero no me voy a meter en nada. Es que en esa iglesia no dan privilegios. Es que yo ya hice todo lo que tenía que hacer. Acaba de estar escuchando que Dios le está diciendo: largo camino te resta, y Elías se va a meter a esa cueva diciendo: es que solo yo he quedado.
poniendo excusas. Yo no sé qué excusas usted le pone a Dios para no obedecer el mandato que Dios le ha dado, porque usted sabe perfectamente bien que Dios le ha dado a usted una orden, que Dios le ha dado a usted una misión, que Dios le ha dado a usted un llamado. Y hay un único llamado que es universal para todos: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ese mandamiento, amado hermano, no es solo para pastores, no es solo para líderes, no es solamente para los que tienen cargos dentro de la iglesia. Ese mandamiento es para cada uno de nosotros. Usted que está en esa banca, nuestra pastora, los líderes nacionales, todos tenemos la obligación de compartir el evangelio de Jesucristo para darle esperanza a este mundo. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Fortachones, con fuerza, pero en una cueva, desperdiciando el tiempo, dejando pasar la oportunidad. Y Dios está bien preocupado porque Elías está metido en una cueva. Dios le sale al encuentro y le dice, después que Elías le da las excusas, Dios le da una orden. Vea lo que dice el verso 11. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. En otras palabras, salga inmediatamente de allí y páreseme firme que vamos a platicar. Ya lo levantó, ya lo restauró, ya lo sustentó. Ahora, venga para acá, chiquito, vamos a hablar. ¿Sabe cuál era uno de los problemas grandes que tenía Elías? Y es que, si bien es cierto, Dios lo había sustentado, él había pasado mucho tiempo sin una buena alimentación a causa de la crisis que existía en el pueblo de Israel. Y está comprobado que la desnutrición crea déficits de atención y aprendizaje. Si usted mira en lo secular, dentro de las escuelas acostumbran darle desayuno a los niños por si en la casa los mandan sin el desayuno, para que los niños pongan mejor atención y tengan más facilidad de aprendizaje. Elías había pasado por una crisis en la cual los alimentos escaseaban. Entonces, para él, lo que Dios lo había fortalecido todavía no le era suficiente. Muchas veces, amados hermanos, nosotros caemos en la misma posición de Elías por la falta de alimentación espiritual sana. ¿Qué fue lo que Dios le preparó a Elías cuando estaba en el enebro? Pan y agua. Vea lo que dice el libro de San Juan en el capítulo 16. San Juan capítulo 16. San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6. Verso 35. Dice la palabra de Dios: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás.
Esa es la razón por la cual Dios prepara pan y agua para Elías. Y esa es la razón por la cual nosotros debemos de cuidar muy bien nuestra alimentación espiritual. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Cuando nosotros estamos pasando dificultades y a nuestra alma y a nuestro espíritu nosotros no le hemos agregado el alimento adecuado, que es la palabra de Dios, corremos el riesgo de caer en la posición que cayó Elías a raíz de la desnutrición. Porque dígame usted, ¿de qué se está alimentando su alma? ¿Usted cree que comer una vez por semana es suficiente para tener fuerzas? Porque habemos muchos que solo abrimos la Biblia cuando venimos los domingos y el resto de la semana. ¿De qué nos estamos alimentando para hacerle frente al enemigo, al adversario? ¿De qué nos estamos alimentando para hacerle frente a todo lo que el mundo nos está acechando allá afuera? Si usted a un niño le da comida chatarra, este niño no tiene fuerzas ni defensas. Cuando vienen las enfermedades, este niño cae con enfermedades graves porque el cuerpo no tiene cómo contrarrestar las bacterias ni los virus. Lo mismo pasa en nuestra vida espiritual. Si nosotros no nos alimentamos adecuadamente, si usted vive alimentándose de la internet, de noticias falsas, de terremotos, de desastres, de meteoritos, cuando el enemigo se levanta en contra de usted, usted no va a tener fuerzas para mantenerse de pie. Y siempre va a andar buscando a dónde esconderse. Siempre va a andar buscando a dónde meterse, porque no tiene fuerzas para hacerle frente a la adversidad. La palabra de Dios, amados hermanos, no es una necesidad de una vez por semana. Este debe de ser nuestro alimento a diario, porque nosotros venimos aquí cada domingo a llenarnos, pero nosotros libramos una batalla día con día allá afuera, en ese mundo, en su trabajo, en la escuela, en la sociedad, ahí donde nosotros peleamos la verdadera batalla. Y si usted no tiene fuerzas, ¿cómo las va a pelear? Tenemos que tener mucho cuidado, amados hermanos, en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo. Tenemos que tener mucho cuidado qué le estamos metiendo a la mente, de qué estamos llenando el corazón. Necesitamos llenarnos de la palabra de Dios. Dios se le presenta a Elías en esa cueva y le dice: sal fuera y preséntate en el monte de Dios. Porque adentro de la cueva, Dios sabe que adentro de la cueva solo hay oscuridad, solo hay frío. Las cuevas son frías, son oscuras. Adentro de una cueva no llega ninguna señal. Usted no va a recibir ningún mensajito adentro de una cueva. Lo único que usted va a escuchar metiéndose en una cueva es el eco de su propia voz, de su propio pensamiento. ¿Y qué le dice a usted sus pensamientos? Miedo, desesperación, angustia. No sé si alguna vez usted se ha quedado atrapado en una cueva, pero a esos que les da pánico los encierros y la oscuridad, usted se imagina lo que estas personas están escuchando adentro de una cueva. No es precisamente la voz de Dios. Por eso Dios quiere que Elías salga para que pueda escuchar claramente lo que Dios tiene que decirle. Y en esta tarde, amado hermano, usted tiene que pararse firme, presentarse delante de Dios si quiere escuchar lo que Dios tiene preparado para su vida. De lo contrario, va a seguir dándole vueltas en círculos, el mismo lugar, a su mente, a su vida, y nunca va a poder salir de ahí. Corremos el peligro, amados hermanos, de perder la batalla.
Volvemos a Reyes, ya casi termino. Verso 11 y 12. Y él dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible. ¿Qué estaba pasando ahí? Mire, el enemigo es tan astuto que, aprovechando que ya lo tiene en la cueva, hace un alboroto afuera para que usted se atemorice y no quiera salir de donde está. Pero él es un imitador. Y él ya había visto cómo Dios en otras ocasiones se había manifestado a través del fuego, a través del agua, a través del viento. Y él está tratando de confundir a Elías. Pero Dios no estaba en ninguno de esos. ¡Ojo! Ojo con lo que usted está escuchando. Porque no todas las cosas vienen de Dios, aunque parezcan que son de Dios. Dios no está ni en el terremoto, ni en el fuego, ni en el viento. Dice la Biblia que después de eso vino un silbo apacible. Y cuando Elías lo oyó, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Elías era un hombre de Dios. Elías conocía muy bien a Dios, y a pesar de sus emociones y a pesar de sus problemas, sabía reconocer cuando era Dios el que le hablaba. Afuera había una sola revolución, pero Elías se quedó quieto. Y cuando escuchó aquel silbo apacible, dice la Biblia que Elías salió. ¿Sabe por qué, amados hermanos, Dios se manifestó a Elías a través de ese silbo apacible? Porque cuando usted tiene las emociones revueltas, cuando usted tiene los pensamientos revueltos, el mucho ruido, la mucha bulla, el mucho alboroto no lo deja escuchar la voz de Dios, no lo deja entender el mensaje de Dios. Entonces Dios tiene que susurrarle al oído y decirle: Elías, aquí estoy cerquita de ti. Allá afuera hay mucho ruido, pero para hablarle al oído hay que estar aquí, pegadito a usted. Elías necesitaba reconocer que no estaba solo, que Dios estaba con él. Dios quería que Elías supiera que aunque allá afuera el mundo se cae a pedazos, Dios está con usted aquí, pegadito a su hombro, diciéndole: no temas, yo te ayudo. Aleluya. Usted no está solo. Aunque las circunstancias aparenten que usted está solo y está ahí metido en esa cueva, Dios aún ahí está con usted y le susurra al oído: no temas, yo te ayudo. He aquí, yo estaré contigo todos los días. Yo te prometí que no te dejaré y no te abandonaré. Estoy
susurro, en ese silbo apacible, en ese silencio, despacio. Elías reconoce que en ese silbo apacible está Dios, porque Elías conocía lo que significaba esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No importa los pensamientos, no importa las circunstancias. Si usted está en Cristo, la paz de Dios gobierna su vida, porque Él está con usted. El diablo tiene que hacer ruido. El diablo tiene que hacer alboroto. El enemigo tiene que llamar la atención. ¿Sabe por qué? Porque él no se le puede acercar. Porque él tiene orden de restricción sobre su vida cuando su vida está escondida en Dios. Así lo dice Colosenses 3:3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y primera de Juan 5:18 dice: sabemos que todo aquel, usted y yo, que ha nacido de Dios, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno, él tiene que hacer ruido, él tiene que brincar, él tiene que hacer alboroto, porque no se le puede acercar. No temas, porque no está solo. Porque el diablo es un mentiroso y él está a una distancia. Hay una línea que él no puede traspasar. Hay una línea marcada por la sangre del Cordero que él no puede traspasar para tocar su vida. No tiene por qué tener miedo, amados hermanos. El enemigo no lo puede tocar. Asegúrese de estar agarrado de la mano de Dios. No importa cuál haya sido su circunstancia, hay esperanza. Dios está con usted y lo quiere sacar de ese lugar de confort. Lo quiere sacar de esa zona de confort donde nos hemos metido. Lo quiere sacar de esa cueva donde nos hemos ido acomodando. Lo quiere levantar porque todavía lo quiere usar. Esto, amados hermanos, todavía continúa. Su historia no ha terminado. Dios no ha terminado con usted. Es tiempo de salir de esa cueva. Es tiempo de salir de esa zona de confort. Es tiempo de empezar de nuevo, de asegurarnos bien el cinturón, de recobrar esas fuerzas y retomar el llamado que Dios nos ha hecho. Levántese, salga de allí. Si usted está en casa porque alguna razón usted ya dejó de congregarse, usted se apartó de Dios, es tiempo que usted se levante de nuevo, recobra fuerzas y retome el llamado que Dios le hizo. Dios quiere levantarlo y usarlo de nuevo, amados hermanos. Salga de esa cueva, porque el largo camino le espera. Todavía hay mucho camino por recorrer. Todavía hay mucho trabajo por hacer. Todavía el Señor tiene grandes asignaciones, amados hermanos, para su vida. Todavía tenemos tarea, porque los tiempos son malos y el Rey ya viene. Póngase de pie. Vamos a hacer una oración para aquellos que nos ven a través de la internet. Y si alguno en este lugar se ha sentido como Elías y se ha sentido rechazado y quiere renovarse y empezar de nuevo a caminar con Dios,
Esta es su oportunidad. Vamos a hacer esta oración para ponernos a cuenta con Dios. Si hubiese alguien aquí que quisiera reconciliarse con el Padre, repitamos todos juntos esta oración para que el Señor restaure la vida de aquel que quiera ponerse a cuenta con Él. Padre Celestial, te doy gracias por esta tarde, por haberme dado la oportunidad de escuchar que aún hay esperanza. Perdóname si en algún momento me aparté, me alejé. Quiero retomar mi llamado, quiero retomar mi vida, quiero empezar de nuevo. Recíbame nuevamente como el Padre recibió al Hijo pródigo. Quiero ponerme a cuenta contigo. Quiero que perdones todos mis pecados y que vuelvas a escribir mi nombre en el libro de la vida. Y me pongo a tu disposición para servirte como tú quieras usarme. En el nombre de Jesús. Amén y amén.